nuestra vida en una transformación y en una renovación. Pero también dice la palabra que aparte de morar en nosotros y guiarnos a toda verdad y a toda justicia, dice que Él hace algo más. Y eso lo vimos en Mateo 3:11, donde Juan el Bautista dijo que Él bautizaba con agua, pero venía otro atrás de Él, hablando de Jesús, que decía que Él no era digno ni de desatarle los correas de su calzado, que Él bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y esa es la promesa que se recibió en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde dice que empezaron a hablar en otras lenguas como señal de que habían recibido un poder sobrenatural, que de antemano Jesucristo ya les había dicho, ¿verdad? Que era necesario que ellos lo recibieran para que pudieran ser efectivos. Y necesitamos nosotros ese poder para poder ser verdaderos testigos. Y el Señor le había dicho que entonces podrían ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vimos que este poder es muy importante. ¿Por qué? Porque es un poder, hermano, que nos habla acerca de que nosotros somos hijos de Dios. Es el sello de Dios, dice en el libro en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 6, dice que son las arras de nuestra salvación. Es el sello que Dios nos ha dado como ahora, hermano, propiedad de Él. Ahora, dice que el poder que nos ha dado es para que la gente que no conoce de Dios pueda venir al conocimiento, porque el apóstol Pablo le dice a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 4:20, porque el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder, ¿verdad? Hoy vemos mucha gente que toca nuestra puerta, que nos habla una palabra de Dios, y mucha gente como que ya está cansada de tanta religión. Ya la gente no le abre la puerta a nadie, o le dice, no, ahorita no. Pero cuando, hermano, nosotros vemos una necesidad, y eso es algo muy importante, cuando sabemos que un vecino está en un problema de salud, en un problema matrimonial, que están a lo mejor cerca de un divorcio, que hay una situación, un problema con un hijo, hermano, que está en situaciones difíciles, entonces tenemos que ir y llevar el mensaje. ¿Por qué, hermano? Porque Dios va a demostrar su poder para mostrarles que Dios está en nosotros. Ahorita que dices, que le recuerdo que Dios, hermano, se va a manifestar con poder, me acuerdo mucho de una familia que llegó a la iglesia, porque su hijo, uno de sus hijos, hermano, andaba con otros jóvenes. Yo creo, no sé si andarían bien o mal, pero anduvieron, hermano, desde arriba se vinieron quebrando los cristales de los carros. Entonces, cuando pues que quiebran los cristales, hermano, pues le hablan a la patrulla y todos corrieron y el único que les culparon fue a él, o sea, sería el único que reconocieron. Entonces la hermana va y le dice, ahora hermana le dice que oren por su hijo porque se lo van a llevar al penal. Porque dijo, hermana, pero no nada más fueron ellos, fueron varios. Y hermano, en ese tiempo dije, mire, vamos a orar, Dios va a hacer una obra sobrenatural, Dios va a hacer que ese hombre haga que suelten a su hijo y pues oiga, al penal por quebrar un cristal se me hace mucho, ¿verdad? Entonces oramos, es más, inclusive déjeme le digo que ni siquiera fui yo la que oré, para que usted sepa que usted tiene autoridad. Unos hermanos de la iglesia que viven allá cerca de la iglesia, a ellos se acercaron y les pidieron la oración, oraron, hermano, y el Señor se acercó a la familia y dijo, miren, yo no quiero hacerle daño a su muchacho, solamente páguenme el costo de mis vidrios y yo firmo para que él salga. Y bendito Dios, hermano, porque ya lo habían pasado hasta el penal, imagínense. Y así fue como esa familia llegó a los pies de Jesucristo. Por eso es que yo le digo, hermano, que tenemos que aprovechar esas oportunidades cuando usted se da cuenta que hay una necesidad para que el poder de Dios sea manifestado. Porque a veces Dios por eso permite que nosotros sepamos, hermano, de ese tipo de circunstancias, porque la gente no puede negar que fue Dios el que hizo la obra. Él mismo dice a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 4 y 5, que cuando él predicó, dice, mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, es algo que Dios tiene para todos los que le amamos. Y algo más que dice, y estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño,
sobre los enfermos pondrá las manos y sanarán. Entonces, esto es algo, hermano, para todos. Es una promesa en la que si usted y yo, hermano, cada día estamos motivando al Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿Cómo lo motiva, hermano? Leyendo su Biblia, orando, diciéndole al Señor, yo quiero más de ti, Señor, provocando usted misma el hambre espiritual en su vida. Porque mire, hermano, es como cuando usted come algo que le gusta mucho, ¿verdad? Cuando le regalan un pastel, no sé, de zanahoria o de Milky Way, no sé, usted le gusta tanto que se come un pedazo y se queda con ganas y quiere comérselo todo, ¿verdad? Así es en las cosas de Dios. Si usted no empieza con poquito, probando una lectura, un tiempo de oración, hermano, el estar en la casa de Dios, usted no va a sentir hambre porque usted no ha aprendido todavía lo de las delicias que es estar a los pies de Jesucristo, amén. Entonces, por eso necesitamos motivar al Espíritu Santo, porque cuando usted ore, hermano, algo va a ocurrir. ¿Por qué? Porque usted va a emanarlo de lo que ha sido lleno. Queremos a veces que Dios haga algo, pero ¿de qué estamos llenos? Si estamos llenos de televisión o estamos llenos de puras pláticas a lo mejor no tan productivas o no tan espirituales, cuando nosotros queramos orar no vamos a sentir el poder de Dios. ¿Por qué? Porque estamos llenos de otras cosas, pero si usted se llena todo el tiempo, hermano, si usted está nutriendo su alma, cuando usted hable, usted va a emanar de lo que está lleno, amén. Ya hablamos también, hermano, que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, una de las cosas que son, es que cuando hemos sido bautizados, porque usted desde que acepta a Cristo es lleno, pero el bautizado, hermano, es cuando usted va a empezar a fluir en dones que solamente el Espíritu Santo da. ¿Sí me explico? Esto se les llaman dones espirituales. ¿Por qué? Porque vienen del Espíritu. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos da su Espíritu y sopla sobre nosotros o viene sobre nosotros ese poder, hermano, que nos transforma y empieza a darnos frutos, hermano. Esos frutos están en Gálatas 5:22. Aunque usted no hable en lenguas, aunque usted no eche fuera demonios todavía, aunque usted no ore por los enfermos, inmediatamente que una persona acepta a Cristo en su corazón, estos frutos empiezan a manifestarse. Vaya conmigo a Gálatas 5:22, si pueden tenerlo ahí, y vamos a verlo bíblicamente, cómo es que Dios va transformando, porque estos frutos, hermano, lo que hacen es que transforman nuestro carácter. Hoy nosotros, es tan importante, hermano, que fluyamos en los dones espirituales, pero más importante es que podamos nosotros manifestar los frutos del Espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque los dones son temporales. La Biblia dice que llegará el día que llegue lo perfecto y ya no vamos a ocupar nosotros tener esos dones. Ya no va a haber enfermedad, ya no necesitaremos el don de enfermedad, de sanidad. Ya estaremos con el Señor, ya no necesitaremos el don de profecía, pero sí vamos a necesitar esos frutos para poder entrar en el reino de los cielos. Dice ahí en el libro de Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No vamos a descifrarlos así tal como debiéramos, porque vamos en un programa un poquito rápido, pero vamos a hablar, hermano, de esos frutos un poquito. Dice el amor. Me viene a la memoria cuando dice la película que se llama La Cruz y el Puñal. Si usted no la ha visto, véala. Es el testimonio de Nicky Cruz, un pandillero allá en las calles de Nueva York que se convierte a Cristo, en Brooklyn, que es un barrio muy complicado. Entonces la gente le tenía miedo porque era muy violento. Y cuando él acepta a Cristo, va y le dice una chica, le dice, ya no te tengo miedo, Nicky, ya no te tengo miedo porque tú ya no eres el mismo. Y acababa de hacer su decisión de fe. Entonces, hermano, cuando una persona ha nacido de nuevo en Cristo, lo primero que va a manifestar es amor. Se le tiene que ir el odio, el rencor, el coraje, y la gente los desconoce, dice, oye, pues ¿qué trae verdad? El amor. Tres cosas vienen casi de inmediato: el gozo, la alegría. La gente que está sin Cristo regularmente vive en desesperanza, vive en frustración, vive con una cara triste, pero cuando Cristo viene a la vida, hermano, nos da una alegría que dice la Biblia,
un gozo que sobrepasa todo entendimiento. La gente no sabe por qué podemos reírnos, por qué podemos tener esa tranquilidad en medio de las luchas. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Si estamos en un problema, pero Dios está con nosotros, hay esperanza para el problema. Y dice, también nos llena de paz. Es otro fruto que viene de inmediato. Dice la palabra, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la doy. Es un fruto del Espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque en contra de la paz, cuando la gente no está en Cristo, hermano, ¿qué tiene? Desasosiego, ansiedad, depresión, falta de paz, insomnio, tantas cosas que vienen a la vida de las personas cuando no hay paz en su corazón. Pero usted y yo, hermano, estamos, dice la palabra, si estamos llenos del Espíritu de Dios, cada día se van manifestando, nos va dando paciencia, eso es un fruto. ¿Y sabe cómo nos da la paciencia? A través de las pruebas. Dice la Biblia que cuando nosotros somos probados es para que nosotros aprendamos a tener paciencia en el Señor. También nos da benignidad. Benignidad es darle a la gente lo que no se merece. Darle a la gente, a lo mejor no es una persona que le haya hecho un bien, pero usted le hace bien. Un corazón bondadoso, un corazón bueno, ¿verdad? Una persona de fe, que tiene ahora una fe correcta. Antes tenía una fe a lo mejor en cosas que no eran, pero ahora tiene una fe en el Señor, y esa fe es una fe, hermano, como dice Hebreos capítulo 11, es una fe que tiene la certeza que va a recibir las cosas que usted, hermano, necesita, porque Dios es su Padre ahora. La templanza es mantenerse firme, hermano, sin levantar la voz, sin gritar, sin manifestar esa ira que antes nos invadía, o esa desesperación, ¿verdad? Que cuando la gente no haya que hacer, hasta golpea paredes, patea el perro, patea cubetas, patea muebles. ¿Por qué? Porque no tiene templanza, estalla. Pero cuando una persona está llena del fruto del Espíritu, hermano, tiene paciencia. Aún en una discusión sabe bajar la voz, sabe hablar, no gritar. ¿Por qué? Porque eso es algo que el Señor nos ha dado. Amén. Y bueno, dice la palabra, hermano, que también nos da dones, pero los dones, lo vuelvo a repetir, son un regalo de Dios, pero no son necesarios para poder exhibir el poder de Dios en nosotros. ¿Sí me explico? Porque Dios necesita vasos para poder servir su poder. ¿Sí me explico? Pero usted y yo, hermano, no vamos a ser salvos por esos dones. Mucha gente busca los dones y no los frutos. Los frutos son lo que habla de nuestro carácter, de cómo somos ahora. Le dije que ya no somos gritones, que ya no somos corajudos, que ya no somos impacientes, que ahora ya no tenemos ira, no tenemos contienda, no andamos entremetidos en lo ajeno, no somos personas que hacemos daño con nuestra lengua, porque ahora el fruto del Espíritu nos ha vuelto el carácter de Cristo, nos está transformando, no que nos haya perfeccionado completamente, pero está trabajando con nosotros. Pero hay dones, hermano. Hay dones, y eso es algo también bonito, pero dice ahí en el 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retumba. Dice la palabra. Entonces, hablando del fruto del amor, que es importante, hermano, que sepamos que no somos salvos por los dones. Los dones son un regalo inmerecido. Y dice la Biblia que Dios le dio dones hasta los rebeldes, o sea, hasta la gente que no está caminando derecha puede que tenga algún don. Pero, hermano, no por eso va a ser salvo. Por eso dice la palabra, si yo tuviera lenguas angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retumba. Entonces, Dios nos va a permitir operar en esos dones sobrenaturales, y gloria a Dios, hermano. Yo anhelo que Dios lo use para que podamos beneficiar a otros. Escúcheme, por eso son los dones, son regalos para bendecir a otros. Y vamos a ver cuáles son estos. Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 12, para conocer algunos, porque yo sé que algunos de estos usted ya los tiene. Hay gente, hermano, que ya tiene dones, hay dones innatos. Innatos quiere decir que usted nació con ellos. Ya hay dones que son adquiridos, que usted, conforme va creciendo en el Señor, usted los va adquiriendo. La Biblia le menciona también como talentos. Entonces es importante que los talentos que tengamos los pongamos a trabajar para que Dios nos añada más, y no los enterremos como aquel hombre que solamente pensó que por tener uno no era importante.
Vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro de fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas, a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces ahí vemos cómo el Señor dice que nos ha dado diferentes dones. Dice que algunos, hermano, tienen palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es, hermano, cuando la persona conoce la palabra y la puede aplicar en la situación correcta, ¿verdad? De la manera correcta. También, hermano, dice que palabra de ciencia. La palabra de ciencia es una palabra, hermano, que trae revelación de las personas, de cosas que han hecho, y Dios le habla de las personas, aunque no las conozcan, ¿verdad? Les dice, mira, el Señor me dice esto que tú has vivido y que has pasado, es una palabra de ciencia. La palabra de sabiduría, de ciencia, hermano, habla del presente y del pasado, mientras que la palabra de profecía habla de los eventos futuros que aún no ocurren. Dice que a otros le es dada palabra de sanidades por el mismo Espíritu. Hay gente, hermano, que tiene ese don. Hay una hermana en la iglesia que yo veo que esa tiene ese don, la hermana Aurelia. Dios la usa en ese don, ella ora por personas y reciben milagro por la vida de ellas. Hay gente que yo he visto que tiene el don de echar fuera demonios, y ese es su don, ¿verdad? Gente que no batallan para liberar a una persona, inmediatamente dan la orden, mientras que otra gente se tarda 3-4 horas liberándola, porque hay dones, ¿verdad? Dice a otro el hacer milagros. Milagros hablamos, es diferente a la sanidad, porque el milagro es como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿sí me explico? Que de algo poquitito le dio de comer a toda una multitud. Esos son milagros, hermano. Yo he visto milagros. Un día estábamos ya, porque ya ustedes saben con todas nuestras historias como pastores, estábamos haciendo una campaña y se vino el agua y oramos, hermano, dijimos, Señor, detén la lluvia hasta que podamos terminar la campaña. Ya estaba el agua con ganas, hermano, el agua se detuvo, y cuando estábamos recogiendo ya las últimas sillas, el agua se vino. Entonces, hermano, hemos visto los milagros de Dios, que le vuelvo a repetir, son para provecho de la obra. ¿Sí me explico? No nada más porque yo quiera detener la lluvia, no, en todo tiene que haber un propósito de glorificar el nombre de Dios. Entonces, hermano, dice que a otro el de profecía, ya le dije lo que es la profecía, hablarle a una persona de las cosas que a uno le ocurren, pero decirle, el Señor me dice esto que va a pasar en tu vida. Hace años vino un hermano a la iglesia y le dio una palabra a un hermano y le dijo, hermano, viene una prueba muy dura para tu vida. El Señor te dice que no temas, que no es de muerte, pero tú búscale, afiánzate para que en esa lucha tú no te desalientes, porque va a ser duro para ti, pero mantente firme. Y sabe que, hermano, como al mes, yo creo, el hermano empezó con problemas no sé qué problema sería, pero le pusieron una sonda y duró como 3 meses con la sonda, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Pero algo que yo vi con el hermano, que él ni con sonda se quedaba en su casa. Venía a la casa, a la iglesia, y le decíamos, ¿cómo está, hermano? Bendecido, hermano, siempre estaba bendecido que trajera sonda. Y al hermano le dijeron que probablemente podía ser cáncer y podía hacer tantas cosas, ¿verdad? Que ahí le estuvieron haciendo estudios. Y bendito Dios, hermano, mire, el Señor hizo el milagro. No salió que era cáncer. Al tiempo él salió de esto, ¿verdad? Y a veces decía, mire, esta bolsita traigo, decía él. Yo también, yo traigo mi bolsita. Pero era la bolsita que traía de la sonda que traía. Entonces, hermano, yo vi cómo la palabra que él dijo se le cumplió. Y hemos visto, ¿verdad? Palabras que se han dado y han cumplido. Yo misma he dado palabras y me gozo mucho cuando yo veo el cumplimiento, porque entonces sé que no hablé de mi corazón, sino hablé del corazón de Dios. Y eso Dios también a usted se lo puede dar, ¿verdad? A veces que yo le doy una palabra para alguien, mira, cuídate porque Dios me muestra esto. Y Dios nos quiere hablar, nos quiere alertar de los problemas, situaciones que pueden pasar en nuestra familia, porque para eso es también esto. El discernimiento de espíritus, hermanos, eso también es muy importante.
saber qué cosas se mueven en las personas. A veces hay personas que se acercan y usted y yo no discernimos qué hay en ellas o con qué actitud vienen y pueden trastornar nuestra casa, pueden dañar nuestra familia, porque son gente que trae espíritus malos y usted no sabe con qué fin se están metiendo a la casa, ¿verdad? Entonces, aún con qué fin se juntan con su familia o con qué fin se acercan a sus hijos. Entonces nosotros tenemos que pedir al Espíritu de Dios que nos revele qué se mueve en la vida de los amigos de nuestros hijos, qué se mueve en la vida de nuestros esposos, qué gente los rodea, para que usted y yo podamos hacer una oración correcta por ellos y podamos saber por dónde el diablo nos va a tirar. ¿Sí me explico, hermano? Por eso el Señor nos ha dado todos estos dones para provecho de la iglesia. Dice que también hay diversos géneros de lenguas. Ya hablábamos que cuando hablamos en lenguas es una llave en la que nosotros oramos espiritualmente y el diablo no nos interrumpe y no puede él discernir lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque es un lenguaje espiritual, es un lenguaje celestial, y aparte de eso, cuando estamos orando, estamos pidiendo la oración correcta. Y a veces cuando estamos orando en nuestro propio entendimiento, no hacemos la oración correcta, porque nosotros estamos orando de acuerdo a lo que vemos naturalmente, pero no lo que estamos viendo espiritualmente. Entonces, hermano, dice la palabra que todos estos dones los da el Espíritu mismo, o sea, hablando como Él quiere, como Él quiere. Ahora, estos dones, hermano, le vuelvo a decir, vienen cuando la persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo, porque el Señor nos dijo que era para todos. La Biblia dice que si nosotros podemos anhelarlo, ese es el problema, que ahorita la gente no anhela ser llena del Espíritu Santo. Le voy a decir aquí lo que dice. Hay otros dones más, hermano, que no son como estos, que son muy vistos, pero también son muy importantes en la iglesia. Déjenme, no se los quiero pasar por alto. Están en Romanos 12, del 5 al 8. Vaya conmigo, a ver, estos no son menos importantes, porque todo don es un regalo de Dios, hermano. Mire, en el capítulo 12, versículo 5, dice de la siguiente manera: y así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. O sea, ese también es un don, hermano. Y para ese don no se ocupa estar bautizado con el Espíritu Santo, porque la gente puede tenerlo aún como un don innato. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y que hace misericordia con alegría. Entonces, para estos dones, son dones, para mí, yo creo que son innatos, y hay algunos aprendidos que de acuerdo a la palabra vamos viendo que para nosotros es importante el servir, es importante el dar, es importante el exhortar, es importante también cuando se nos da la oportunidad de presidir, hacerlo de la manera correcta, con solicitud, dice, y hacer misericordia con alegría. Hacer misericordia es dar lo que la gente no se merece, pero darlo. Ahora, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo, hermano? Mire, todo lo que tiene que hacer para recibir este don o este poder de Dios es pedir y creer que lo vas a recibir. Jesús dijo, vaya conmigo a Lucas 11, del 9 al 13, para que vean lo que dice esta cita. Yo se la puedo leer porque aquí la traigo impresa, pero yo quiero que usted la lea en su misma Biblia, para que si quiere la marque. Lucas 11, del 9 al 13. Dice de la siguiente manera, le damos lectura con su vista y yo lo leo en voz alta. Dice ahí en Lucas 11, del 9 al 13, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? O si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quién, hermano? A los que se lo pidan. ¿A quiénes se los va a dar? A los que se lo pidan. A los que se lo pidan. Hermano, eso es lo único que usted tiene que orar. Señor, lléname del poder de tu Espíritu Santo, bautízame.
Mire, yo tengo un testimonio de un joven que él se enfocó tanto en pedir el Espíritu Santo que dice, hermana, para mí era algo que yo quería, yo anhelaba, que el Espíritu Santo me bautizara. Yo quería saber qué era hablar en lenguas, quería saber qué era ser lleno de ese bautismo. Entonces dice, yo empecé a irme, en mi casa yo me subía a la placa y me costaba dormir arriba, en la placa, y ahí yo me quedaba a orar. Y sentía tan bonito cuando yo veía las nubes, las estrellas, la luna. Y yo le decía, Señor, bautízame, yo quiero tu bautismo. Yo quiero saber lo que se siente ser bautizado, ese fuego que dice que ibas a sentir, el Espíritu Santo y fuego. Yo quiero sentirlo en mi vida, no solamente quiero oír que otros lo tienen, o quiero oír que otros lo han recibido. Y dice que él oraba, hermano, y así estuvo por un buen tiempo, subiéndose a su placa y orando. Y un día dice que en una noche él soñó que estaba orando en lenguas. Y dice que cuando él soñó, que estaba soñando que estaba orando en lenguas, él se despierta, hermano, y estaba orando en lenguas. Fíjese. ¿Por qué, hermano? Porque había sido un anhelo. ¿Sí me explico? Fue un anhelo, lo estuvo buscando, y obviamente, hermano, el Señor dice, buscadme y me hallaréis. O sea, lo que quiere el Señor es que le busques. Él es el primer interesado en que nosotros lo encontremos, hermano. ¿Qué necesita? Un corazón dispuesto que realmente anhele buscarlo y que lo busque esa llenura, hermano, por motivos correctos, ¿verdad? Primero porque le ama, segundo porque quiere servir, porque si en el Espíritu Santo no servimos, ¿para qué Dios nos va a dar un don que vamos a esconder también, verdad? Primero Dios va a ver que realmente somos útiles con los dones que no ocupamos, el ser llenos del Espíritu Santo o ser bautizados, como el don de servir, como el don de liderar, como el don de exhortar, como el don de dar, como el don, hermano, de lo que hablamos ahorita. Y entonces, hermanos, si somos nosotros en esos dones, estamos siendo activos, somos nosotros candidatos, como le dijo aquel hombre de los talentos, ¿verdad? Que le dijo, tenía 5 y los multipliqué. Cuando tú estás trabajando esos talentos, Dios te va a multiplicar esos dones. Y vas a tener más, hermano, dones en tu vida. Porque el Señor ve que lo que Dios te da, tú lo usas. Amén. Entonces es importante. Si quieres recibir el Espíritu Santo como evidencia de hablar en otras lenguas, di la siguiente oración con todo tu corazón. ¿Quieren repetir conmigo, hermano? Diga conmigo, Padre eterno, creo que tú eres tu deseo, creo que tu deseo es darme el don del Espíritu Santo. Te pido ahora mismo que me bautices con tu Espíritu y me llenes hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús, amén. Dice, el Espíritu Santo, su bautismo y su lenguaje de oración es un don, recuerda. Dios es un caballero. Así que Él no te tomará y empezará a hacerte hablar sin control. Tú debes elegir rendirte a Dios y confiar en Él. Permite simplemente que Él use tu lengua y deja que tu espíritu reciba. Solo deja fluir las palabras que Él te da en tu mente y pronúncialas en fe. Y dice en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a orar, hermano. Mire, yo quiero que cierre sus ojos y dígale al Señor, yo quiero tu don, Señor. Y vamos a orar, hermano, en lenguas. Si usted no ha aprendido, no ha recibido ese don todavía, yo le voy a guiar. Y usted, hermano, solamente diga al Espíritu Santo. Si usted siente de pronto hablar palabras que usted no conoce, usted déjelas fluir, porque así Dios empieza a trabajar en la vida. Padre eterno, aquí estamos, Señor. Anhelamos ser llenos de ese don glorioso de tu Espíritu Santo. Dice tu palabra que es para nosotros y para nuestros hijos, Señor. Dice tu palabra que tú le das, Señor, ese don a los que lo anhelan y nosotros lo anhelamos. Levanta una iglesia poderosa.